mayoría de los pacientes se curan. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los pacientes recaen y está demostrado que los pacientes que recaen, que los pacientes con estadios avanzados tienen mayor chance de recaer, y dentro de los pacientes con estadios avanzados, aquellos que tienen un índice pronóstico de alto riesgo también tienen mayor porcentaje de recaer versus aquellos con un índice pronóstico inferior. En los próximos minutos, entonces, voy a dividir la presentación en cuáles son aquellas opciones para los pacientes que son elegibles o candidatos para trasplante, cuáles son las opciones para pacientes no elegibles para trasplante, considerando pacientes no elegibles aquellos que puedan hacerlo por edad, por comorbilidades, y también, como vamos a ver en algunos estudios, que puedan hacerlo por quimiorrefractariedad, y un pantallazo final con algunas nuevas estrategias que están en fase experimental. Dentro de los candidatos a trasplantes tenemos que hablar de diferentes etapas, porque hay toda una cronología terapéutica que me gustaría compartir cuáles son las opciones. La primera de ellas es la primera terapia de rescate. Luego, si el paciente tiene una buena respuesta y se trasplanta, tenemos que pensar en la posibilidad o no de un mantenimiento post-trasplante. Y en el caso desalentador de una recaída post-trasplante, cuáles son las opciones para los pacientes que recaen al oncólogo. Empezando entonces por la primera terapia de rescate, y nunca es mal momento para repetir conceptos estándar y que todos conocemos, pero tomado de las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, todos sabemos que el estándar de tratamiento para los pacientes jóvenes y FIT es la quimioterapia de rescate, y en caso de quimiosensibilidad, seguir con un trasplante autólogo de médula ósea, que esto puede curar hasta el 50% de los pacientes. Cotidianamente realizamos muchos de estos esquemas. En la primera línea de rescate de quimioterapia convencional los dividimos en esquemas con platino o en esquemas con gemcitabine. En realidad, ninguna de estas estrategias tan comúnmente utilizadas fue comparada cabeza a cabeza entre ellas. Todas han reportado resultados que voy a mostrarles en esta publicación, que es una publicación también muy conocida, donde el doctor Curubilla en el 2011 muestra en el mismo gráfico todas las respuestas completas y las respuestas parciales obtenidas por las diferentes estrategias disponibles, sin haber sido comparadas ellas en ningún estudio prospectivo randomizado fase 3. Posteriormente a esta publicación del doctor Curubilla, pero también una de las opciones que se evaluó en el tratamiento de los pacientes recaídos, es la monoterapia con bendamustine, que demostró en su primera etapa una modesta respuesta y con una muy corta duración de esa respuesta, y esto mejoró en el momento en el que se la evaluó en combinación con gemcitabina y vinorelbine en el esquema VEGF, en donde, como podemos ver, tanto los pacientes recaídos como los pacientes refractarios tenían mejores resultados, alcanzando sobrevidas libres de progresión y sobrevidas globales superiores al 80%, y cuando esos pacientes efectivamente eran trasplantados, los resultados aún eran mejores. Pero también tenemos algunas opciones que fueron evaluadas, que no están al momento disponibles en nuestro país, o que sí están disponibles pero que no están aprobadas en realidad, pero que han demostrado buenos resultados en este mismo lugar, en la primera terapia de rescate. Algunas de ellas, resumidas en este cuadro, es la adición de brentuximab vedotin a esquemas de quimioterapia convencional que todos utilizamos. Estos son todos estudios fase 2, es por eso que no están, digamos, a pesar de que han mostrado resultados interesantes en términos de respuestas globales y remisiones completas por PET, son, digamos, de una evidencia aún limitada para ser considerados un estándar de tratamiento. Y en el caso de los inhibidores del checkpoint, también es importante mencionar que el nivolumab, por ejemplo, con el que voy a empezar, fue aprobado por FDA luego del estudio Checkmate 202. Esa aprobación fue para el linfoma de Hodgkin
recarios refractarios post-trasplante. Sin embargo, también podemos ver que algunos estudios de etapas preliminares han demostrado efectividad, ya sea del nivolumab en combinación con brentuximab y del nivolumab en combinación con ICE, como podemos ver, resultados muy interesantes con un seguimiento de 3 años. Lo propio para el pembrolizumab, también su aprobación inicial por FDA fue en el 2017 para recaídos post-trasplantes o inelegibles para trasplante, y en el momento contamos ya con evidencia de pembrolizumab en primera recaída en combinación con esquemas como LICE y en combinación con esquemas como GBD, de terapia convencional. Como ustedes pueden ver, aquí están mostrados o presentados los resultados de la primera publicación que se hizo con un año de seguimiento, con datos absolutamente interesantes respecto de la sobrevida libre de progresión de toda la cohorte y la sobrevida libre de progresión de la cohorte que efectivamente se trasplantó. Y en estos últimos días hemos visto también la presentación que hizo la doctora Alison Moscovitz de los datos de mayor seguimiento de esta combinación, una combinación interesante que seguramente vamos a discutir de que ya, digamos, qué lugar puede llegar a tener en nuestro medio. A 57 meses los pacientes, 36 pacientes se trasplantaron, originalmente habían sido entre los 39, y fíjense que la sobrevida libre de progresión a 5 años realmente es excelente con un 91%. Mucho se ha hablado y poco se había encontrado documentado respecto de la potencial resensibilización que pueden generar los inhibidores del checkpoint. Es decir, el paciente que recibe un inhibidor del checkpoint porque ya ha sido refractario a múltiples esquemas de quimioterapia, ¿qué chances tiene después de volver a responder a la quimioterapia? Y esto es importante no solo por la posibilidad de que progrese o recaiga al inhibidor del checkpoint y requiera una nueva estrategia de quimioterapia, sino también porque si uno se está planteando la consolidación con el autotrasplante no deja de ser también más quimioterapia. Entonces, en ese sentido, me gustaría mostrarles estas 3 publicaciones, todas ellas con pacientes intensamente pretratados con quimioterapia, algunas con pacientes refractarios a quimioterapia, y los pacientes de estos trabajos recibieron inhibidores del checkpoint teniendo posteriormente resultados con una línea ulterior con quimioterapia o con el trasplante autólogo mayor al 60% en algunas y al 80% en las otras. Es decir, que esta es la base racional por la cual muchos consideran también que la utilización más temprana de los inhibidores del checkpoint y no dejarlo para la opción post-trasplante sería útil, y que sobre todo en la utilización pre-trasplante podría llegar a dar mejores resultados. Es cierto también que aprendemos de nuestros colegas trasplantólogos que es importante considerar las variables, las tasas variables del síndrome de Grafman reportadas en diferentes estudios, para lo cual recomiendan muchos autores suspender o discontinuar el nivolumab al menos 3 meses antes del trasplante. Pero ¿qué pasa ahora si nos paramos en el momento del trasplante y vemos cuál es la evidencia retrospectiva con la que contamos? Y este es un trabajo muy interesante que evaluó pacientes trasplantados en Estados Unidos en la década del 2011 al 2020, comparado con aquellos que se habían trasplantado en la década del 2001 al 2010. Por supuesto que tuvieron mejores resultados en los pacientes tratados en la década más reciente, pero lo que me pareció más interesante es que cuando se analizó las diferentes variables que podían tener impacto en la evolución de los pacientes, podemos ver aquí cómo los regímenes de rescate con inhibidores del checkpoint previo al trasplante resultaban ser la variable independiente que mejoraba la sobrevida libre de progresión en este estudio para los pacientes que eran trasplantados. Es decir, pacientes que se trasplantaban y que habían realizado inhibidores del checkpoint previo tenían mejor sobrevida libre de progresión. Por supuesto que la limitación que tiene este estudio es que es un estudio retrospectivo,
carece de evidencia prospectiva que las comparen entre ellas, entonces, ¿cómo deberíamos elegir? En primer lugar, estos son los datos el del estudio que mostré recién, que además tiene un dato interesante, que es que se compararon los distintos subgrupos de distintos pacientes tratados con distintas alternativas. Y fíjense cómo aquellos que fueron tratados con inhibidores de checkpoint tienen una diferencia estadísticamente significativa versus aquellos que fueron tratados con quimioterapia con platino, que es lo que habitualmente nosotros hacemos en nuestra práctica. Y eso está refrendado por otro estudio también retrospectivo que incluyó, multicéntrico en Estados Unidos, que incluyó casi 1000 pacientes, en donde llegan a la misma conclusión, que la diferencia de aquellos pacientes que han hecho inhibidores de checkpoint previo al trasplante versus lo que hicieron quimioterapia con platino es estadísticamente significativa a favor de aquellos que recibieron inhibidores de checkpoint previo al trasplante. Sin embargo, si debemos seguir ajustándonos a lo que es actualmente nuestro estándar, el estándar sigue siendo para los pacientes con linfoma de Hodgkin recaído y refractario la quimioterapia convencional y el trasplante en caso de quimiosensibilidad. Creo que todos estos datos interesantes, esto a título personal, debieran ser validados, particularmente los datos con inhibidores de checkpoint, debieran ser validados en estudios prospectivos y randomizados. También en estos días tuvimos la posibilidad de ver dos estudios que a mí me llamaron un poco la atención, dos presentaciones en el Congreso de Colonia, porque todos estamos, digamos, con la idea de que todos los pacientes deben ser sometidos a trasplante, todos aquellos que son candidatos, y estas autoras nos proponen el desafío de qué pasa si algunos pacientes responden al tratamiento de rescate y no los trasplantamos. Muy someramente, estos son los diseños de los estudios. La doctora Ana Zuleda presentó los datos finales del estudio Grecelide, en donde compara brentuximab más EYAP versus EYAP en pacientes recaídos refractarios de todos los estadios, y como ustedes pueden ver, 68% para aquellos que habían recibido brentuximab EYAP versus 48% para los que habían recibido EYAP solamente, es una diferencia estadísticamente significativa. El endpoint que se analizó fue la tasa de respuestas metabólicas completas. Sin embargo, otro dato curioso es que a los pacientes que alcanzaban la respuesta metabólica completa, no se los consolidaba con trasplante, sino que se los consolidaba con brentuximab, el tipo de brentuximab que hacemos el tratamiento de mantenimiento. Y esos pacientes llegaron a una sobrevida libre de progresión estimada a 2 años del 74%. Por otra parte, la doctora Moscou, que también había sido autora de la combinación Pembro-GBD, que efectivamente se trasplantaban, presentó los resultados de este estudio en donde los pacientes recibían Pembro-GBD y sustituían el trasplante por un mantenimiento con pembrolizumab. Los resultados aquí son a 2 años de la sobrevida libre de progresión del 60% y, como era de esperarse, mucho peor para los pacientes con estadio 4. Ninguna de ellas se atreve a decir que un estándar de tratamiento debe ser suspender el trasplante y consolidar a los